Bueno, pues soy Marina Gómez, soy Project Manager de Bolis Comunicación y hoy estamos aquí para hablar de comunicación. Pero antes os quería hacer una pregunta. Si conseguimos... Perdonadme. Perfecto. Pues antes os quería hacer una pregunta. En este congreso que estamos hablando de gestos que pueden cambiar el mundo, yo os quería preguntar si creéis que la comunicación puede cambiar el mundo. Sí, está cambiando de hecho. Sin comunicación no podemos entender. Efectivamente. Yo os voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. Como por ejemplo, cuando tengamos a un niño, ¿cómo se siente otro niño cuando se le discrimina por cualquier razón? Por su raza, por una discapacidad, por su idioma. Y le explicamos que todos los niños son iguales y que todos merecen un trato justo. ¿Vosotros creéis que esa comunicación puede cambiar el entorno en el que vive ese niño y en el que vivirá? Claro. Sí, por supuesto. Sin embargo, yo os voy a confesar una cosa. Tengo la sensación de que la comunicación es el patito feo de nuestras organizaciones, e incluso a veces de nuestra propia vida. ¿Y por qué digo eso? Porque pensamos que comunicar es hablar, que enviar un mail a nuestros empleados es hablar y es comunicar, que hacer un vídeo muy chuli es comunicar. Y nos damos cuenta que después de estar hablando 10 minutos con una persona, no se ha enterado de nada. Que después de hacer una campaña 360 de la pera, nuestros empleados no se han enterado de ese proyecto que le queríamos comunicar. Y entonces nos entra ese momento de perplejidad, de decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Y nos entra ese momento de frustración, e incluso de indignación, ¿no? Pero bueno, si ese vídeo lo había grabado el mismísimo presidente, ¿cómo nos han enterado? Pues porque hablar no es comunicar. Comunicar es llegar. Y para llegar hay que tener en cuenta una serie de cosas. La primera es que no es fácil. Comunicar y ser capaces de inspirar no es fácil. Comunicar y ser capaces de movilizar a la acción no es fácil. Pero cuando lo conseguimos, el poder de la comunicación es brutal. Yo sí creo que tu voz, que nuestra voz, puede cambiar el mundo, pero necesita ser escuchada. Necesita trascender este ruido y llegar a nuestra audiencia. ¿Vosotros pensáis que Martin Luther King o Nelson Mandela o Greta Thunberg solo hablaron o llegaron? Así que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de comunicación. Vamos a hablar de cómo llegar. Vamos a hablar de cómo pasar de la palabra a la acción. Y para eso os invito a que hagamos juntos un viaje. Y nuestra primera parada va a ser con el principio. No sé si recordáis que en esta maravillosa novela de Saint-Exupéry, el zorro, que representaba la sabiduría, le dijo al principio, solo con el corazón se puede ver bien. Lo invisible, lo esencial, perdona, es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Y con esta maravillosa reflexión, quiero compartir la primera campaña con vosotros de hoy. Se trata del anuncio del lanzamiento del iPhone 15, que fue una gran lona en el centro, como podéis ver, con el retraso de última generación. Y se ve a un bebé con síndrome de Down en plena acción. Os quería preguntar, ¿qué os dice esta noche? ¿Qué os lleva? Ay, qué bonita, me la como. Felicidad. Pues ahora os voy a enseñar esta misma foto. El retoque es sutil, solo una palabra. Y ahora dice, retrato de la última generación. ¿Os dice otra cosa? ¿Os llega otro mensaje? Sí, ¿verdad? Bueno, os voy a contar la historia detrás de esto. Esta foto fue retocada y publicada en LinkedIn por Ramón Pina, que es fundador de la Fundación Achalay del Síndrome de Down. La publicó en su un post con la foto, con una reflexión y unos datos. En la reflexión nos invitaba a pensar sobre el verdadero significado de la inclusión. Y se apoyaba de los siguientes datos.
En 2014 nacieron en España 400 niños con síndrome de Down. Casi 10 años después, en 2023, nacieron 80. Y según estudios de sociólogos europeos, en 2024 no nacerá ningún niño con síndrome de Down. Por lo que dentro de 20 años después, la naturaleza de estas personas será una rareza de biblioteca, hemeroteca, documental y alguna película. Yo creo que Ramón, cuando vio este anuncio, lo vio inmediatamente con el corazón, mientras los demás lo vimos con los ojos. Pero qué potente es cuando conseguimos llegar al corazón de nuestra audiencia. Y eso es lo que hizo Ramón con este post. Sin entrar en ningún debate ético ni moral, nos enseñó una realidad invisible a nuestros ojos. Y nos planteó como sociedad cuál es el verdadero significado de la inclusión. ¿Sabéis cuál fue el impacto de este post? Más de 300 likes, 67 comentarios, 32 reposts. Y no tengo el número de impresiones porque no es público, pero estoy seguro de que llegó a miles de personas que a su vez lo compartieron en LinkedIn y que su algoritmo lo publicó y lo compartió con más personas. Con lo cual, este post llegó a miles de personas directas al corazón. Sí. Cambio de la foto, imagen. El matiz es la misma foto, un bebé con síndrome de Down feliz en acción y el título es Retrato de última generación. Ese es el original de iPhone. Retrato de última generación, entendemos que generación de fotos, generación de niños se vinculan. Y lo que hace Ramoncina es añadir la palabra la y dice retrato de la última generación, porque esa niña o ese niño, ese bebé, puede ser una de las últimas generaciones de niños de síndrome de Down final. Gracias. Así que vamos a pasar, tras esta reflexión acerca de cómo llegar al corazón de nuestra audiencia, a la siguiente parada, que es conectar con la audiencia. Para comunicar es fundamental conectar con el otro. Sin esa conexión es imposible llegar. Y para eso hay que poner el foco en la audiencia. Si tú pones el foco en la audiencia, tú estarás con tu audiencia, por tu audiencia y para tu audiencia. Cuando yo preparé este workshop, lo primero que hice no fue pensar en el contenido, fue pensar en quiénes erais vosotros. ¿Por qué estabais hoy aquí? ¿Qué veníais buscando? Que no os habéis ido a la sala de al lado. ¿Y qué os podía ofrecer yo que os pudiera servir, que os pudiera ser útil? Por eso yo hoy estoy aquí, con vosotros, por vosotros y para vosotros. Y esto se hace cuando la persona a la que comunicas te importa y la valoras. Y cuando el ser humano siente que la otra persona le valora, algo profundo se conecta. Y a veces, y el intelecto lo entiende, pero el corazón lo siente, y pasan cosas como estas, que de repente hay una conexión brutal entre el ponente y la audiencia, y se levanta la audiencia totalmente emocionada y conectado con el ponente, moviéndose a la acción. Esto es lo que queremos nosotros, pasar de la palabra a la acción. Si, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos es hacer que nuestros empleados participen en los programas de voluntariado corporativo, necesitamos conocer a nuestros empleados. Necesitamos conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus sueños, cuál es su propósito. Tenemos que intentar vincular su propósito con el de nuestra organización. Y no solo eso, también saber qué es lo que nuestra gente está escuchando que otras empresas están haciendo, qué es lo que la sociedad está haciendo en torno al voluntariado corporativo. Y yo ya sé que todo esto suena bastante abrumador, ¿no? Porque conocer a las personas es un gran reto. Es muy difícil, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho compromiso. Pero es necesario hacerlo si queremos tener éxito. A mí me ayuda mucho cuando estoy perdida y no sé cómo enfocar un proyecto de comunicación. Y no sé cómo conectarlo con mi audiencia. Y para mí, mi ancla en la comunicación es la empatía. La empatía me hace volver a orientarme hacia mi destino. ¿Cuál es mi destino? Llegar a la audiencia.
¿vale? Como a mí esto me ha ayudado mucho, hoy os traigo un ejercicio que se llama el mapa de la empatía y me gustaría y os invito a que lo hagamos juntos. Quizá vamos un poquito más de tiempo. Entonces, yo, si os parece, para gestionarlo mejor, os lo voy a leer y luego os lo reparto, ¿vale? Me hubiera gustado que lo hiciéramos poco internamente, en voz alta, y que compartiéramos. Pero luego vosotros podéis hacerlo tranquilamente, en casa, sin problema. Lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta al mapa de la empatía es ponerse los zapatos de tu audiencia. Vosotros pensad en vuestra audiencia y en ese proyecto que necesitáis comunicar, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es una serie de preguntas. Vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre qué es lo que piensa y qué es lo que siente nuestra audiencia, ¿vale? ¿Qué da sentido a su vida? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué otros comportamientos podrían motivar su comportamiento? Por ejemplo, no está participando en el programa de voluntariado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede estar motivando que no esté participando? ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Nuestro programa puede ayudarle a hacerle feliz? Y haceros esas preguntas de qué manera podemos responderlo pensando en cómo nuestro programa puede ayudarles a responder estas preguntas. Luego, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo a su alrededor? Lo que hablamos, que hacen otras organizaciones, qué es lo que están haciendo la sociedad, otras empresas, ¿vale? Y comparado con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Hay algún gap interesante que pudiéramos estudiar? Luego, además, ¿qué es lo que está escuchando? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nuestra audiencia está oyendo a los demás, a sus colegas, a sus amigos? ¿Están oyendo hablar acerca del voluntariado corporativo? ¿Bien? ¿Vale? A lo mejor no están ni siquiera oyendo sobre él. ¿Por qué? ¿Es que nadie lo conoce quizá? Hagámonos estas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está hablando de nuestro programa? ¿Y por qué puede ser que estén diciendo o no estén diciendo nada? Todo es información para nosotros. Luego tenemos que pensar también sobre lo que dice y lo que hace. ¿Qué le hemos oído de eso? ¿Qué estamos imaginando hacer? ¿Qué está haciendo ahora, en este momento? Por ejemplo, les hemos invitado a participar a una actividad que es un sábado y no están viniendo. ¿Qué estarán haciendo? Pues anda, a lo mejor es que les gusta estar con su familia. Y si a lo mejor hubiéramos planteado una actividad familiar, quizás estarían aquí con nosotros. O hoy es un jueves tarde. Jolín, no han venido, lo hemos hecho un día de diario por la tarde. Pues es que resulta que tienen cierre. Y está todo el mundo trabajando agobiado y es imposible que puedan asistir. Intentaros poner en los zapatos de los demás para averiguar qué es lo que puede estar sucediendo. Y luego, por último, tenemos que pensar también en cuáles son sus esfuerzos, cuáles son esos miedos, esas frustraciones, esas ansiedades que todos tenemos. Quizá tienen miedo a participar porque su jefe no le vale, por ejemplo. O a lo mejor se siente un poco frustrado porque su equipo no es de participar en el voluntariado y no le entiende. Y eso de que se vaya una tarde a hacer un evento de voluntariado como que no se siente muy comprendido y le da corte, debe hacerlo. Y luego, ¿cuáles son sus ganancias? Descubramos cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus esperanzas. Quizás sus necesidades pueden ser socializar con los compañeros. Acaba de llegar nuevo y quizá una actividad de voluntariado le va a ayudar muchísimo a socializar. O a lo mejor sus esperanzas es contribuir a mejorar la vida de niños con discapacidad, porque esa es su pasión. Pues ofrecémosle eso. Este es un ejercicio muy útil. A mí, por lo menos, me ha ayudado muchísimo. Yo os invito a que lo hagáis con tranquilidad, que reflexionéis siendo honestos. Siendo honestos. Y tras este pequeño ejercicio que lo hemos hecho así un poco rápido para ir recuperando tiempo, vamos a pasar a la siguiente parada, que es la relevancia. Si ya hemos visto lo difícil que es construir puentes de conexión con la audiencia, imaginar lo difícil que es pasar de la escucha a la acción. Necesitamos que nuestros mensajes sean relevantes, pero no relevantes para mí, sino para quien lo escucha. ¿Cuántas veces podemos decir a nuestros hijos que se laven los dientes? 20.000. Se lo gritamos, se lo decimos hasta en otro idioma, y es que ni se inmutan, es que ni se mueven. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo de relevante creéis que es lavarse los dientes para vuestros hijos en ese momento? Sí.
Es fundamental que los mensajes sean relevantes y que, de nuevo, el foco, la audiencia, aporten valor a nuestra audiencia para generar interés. Y aquí la diferencia entre interesante y relevante es muy sencilla. Lo relevante es lo que marca la diferencia en nuestras vidas porque las integramos en ella. Por eso necesitamos conocer muy bien a nuestra audiencia y además necesitamos que los mensajes sean relevantes porque tenemos que trascender este ruido que nos rodea y todos estos mensajes que nos saturan continuamente. Y aquí vamos a hacer un stop and go, como en la Fórmula 1. Y os voy a contar una historia. El otro día estaba hablando con una colega de profesión que es DIRCOM de una compañía que me estaba diciendo: mira, en mi empresa ha pasado de un extremo a otro. Es decir, ha pasado de comunicar sobre sostenibilidad de una forma prolífica, si se pudiera decir así, a no comunicar nada. Y me decía preocupada, me decía, es que no sé qué hacer, porque yo sé que la comunicación es fundamental, pero debatíamos cuál era el papel que teníamos que jugar en todo esto. Aquí os voy a poner en contexto. El 53% de las empresas están empezando a frenar su comunicación acerca de sostenibilidad, según la consultora Southwell. El 53% de las empresas. Y os planteo aquí una pregunta. ¿Cuál es tu verdadera intención cuando comunicas? Winston Churchill fue uno de los mejores comunicadores de la historia. Y bueno, de hecho decía que la capacidad de comunicar es una de las mejores habilidades del ser humano, pero también dijo una cosa, que teníamos un problema, que aquí todo el mundo quiere ser importante, pero nadie quiere ser útil. Cuando comunicamos y ponemos el foco en lo buenos que somos, en el aplauso, en el reconocimiento, perdemos el foco en la audiencia y perdemos a las personas. Esto tiene que ver con el greenwashing y la comunicación consciente. ¿Qué es lo que estamos haciendo las empresas? ¿Y qué es lo que estamos comunicando que estamos haciendo? El otro día oía en una ponencia sobre greenwashing y comunicación consciente a Diego Rivera, que es consultor de la agencia Know. Y decía, en estos momentos las empresas están haciendo grandes esfuerzos por ser mejores cada día, pero van a perder a las personas si no apuestan por la comunicación consciente. ¿Y qué es esto de la comunicación consciente? Silvia Albert lo dice de forma muy clara. Comunicar conscientemente es hacerlo de forma coherente entre lo que eres, lo que haces y lo que dices. En el ADN de las empresas está el comunicar lo que hacemos. Y a veces que es fundamental, y más en la era en la que estamos entrando del business conscious. Cada vez más personas consumen de manera consciente. Y ellos están reclamando a las empresas saberlo. Pero ellos quieren saber lo que hacemos de verdad. Quieren hechos, no quieren promesas. Por eso nosotros, como responsables de comunicación, tenemos que convencer a nuestras empresas para que hagamos una comunicación consciente, honesta, sincera, transparente, porque el greenwashing no ayuda a generar credibilidad ni confianza. Tenemos que comunicar con hechos, no con promesas. ¿Y cómo se puede comunicar con hechos? Pues mira, os traigo un ejemplo muy impactante. Seguro que muchos lo habéis visto, pero me parece un ejemplo muy ilustrativo de cómo comunicar una memoria de sostenibilidad, que seguro que todos habéis leído mucha y que suele ser bastante rollo, comunicarlo de una manera impactante, alta, divertida y comunicarlo en base a hechos. Vamos a verlo. A mí me encanta el sarcasmo de manera natural. Bueno, como habéis visto, comunicar muchos hechos. Se han aventurado a hacer alguna que otra promesa y yo solo espero que en 2030 fabriquen todo con impacto cero porque no me gustaría verme las clases de la naturaleza nunca más. Bueno, pues de este storytelling, que es fantástico este libro, con unos personajes fantásticos, con una historia buenísima que nos hace reír y además nos comunica muy bien lo que necesitan, pasamos a la última parada, que son los storytelling emotivos.
Ya hemos hablado que comunicar es llegar. Pero si además lo que buscamos es inspirar y es movilizar hacia el cambio, necesitamos llegar al corazón. Mario Alonso Puig es un cirujano muy famoso y un gran comunicador. Dice que todas las personas que comunicamos tenemos un regalo que dar, pero que a veces prestamos demasiada atención al regalo y poco al envoltorio. Y es el envoltorio el que nos hace abrir el regalo. El envoltorio no es un simple papel bonito. ¿Nos ha pasado alguna vez que estáis en una ponencia y el conferenciante no para de hablar y de hablar y de hablar y ya va por la 50 diapositiva y tú estás al borde de dormirte, pero él sigue, no para y no para? No digo que esto haya ocurrido, ¿eh? ¿Era malo el regalo? No. Probablemente sería muy interesante lo que estaba contando, pero el envoltorio no era el adecuado. Hoy en día contamos con un envoltorio genial, que son los vídeos. Los vídeos nos permiten conectar de forma auténtica con la audiencia y además nos permite ir donde gran parte de nuestra audiencia está, que es en la televisión, en las redes sociales y en todo el mundo digital. Los vídeos tienen un gran poder y os lo voy a demostrar. Esta vez traigo datos para los responsables de las entidades sociales. Las ONGs que usan vídeos en sus redes sociales multiplican por 7 las posibilidades de conseguir donantes, según Givingway. Según Indiegogo, las campañas de fundraising con vídeos generan 4 veces más fondos que las que no los tienen. Y según YouGive, un 57% de las personas que ven vídeos de ONGs acaban haciendo donaciones. ¿Tienen o no poder los vídeos? Sí. Pero hay que saber hacerlos bien. Y en este caso lo que hay que saber es hacer un buen storytelling. Los vídeos lo bueno que tienen es que nos ofrecen desarrollar la creatividad sin ningún límite para precisamente poder llegar al corazón de nuestra audiencia. No tengo tiempo ya de explicaros cómo se hace un buen storytelling, pero os traigo un ejemplo en el que vamos a poder ver los ingredientes esenciales. Una historia humana que conecte con nosotros, con nuestros valores, con nuestra educación, con nuestra sociedad. Unos personajes con los que nos podemos identificar. Un problema, un nudo y un desenlace sorprendente de esos que nos encogen el corazón. No os voy a contar más, que os lo voy a mostrar. Por cierto, seguro que todos lo habéis visto, pero os gustará recordarlo porque este es del año 2014. Pero seguro que os gusta volverlo a ver. A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Antonio. Manu. Enhorabuena, Antonio. No, a mí ponme un café. ¿Un café? Un cafelito. Ahí va ese cafelito. ¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que estos me van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienen. Míralo, míralo. Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. 1 euro del café y 20 euros de esto.
Antonio. ...22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Esto es la comunicación, lo que está sucediendo en vosotros y vosotras ahora mismo. Y tenemos que entender algo. La comunicación entra en la parte íntima de las personas. Y es ahí donde podemos hacer magia. Y es así como podemos cambiar el mundo, a través de la comunicación tangible. Terminado puntuales, he corrido un montón para que no me regañaran. No sé si queréis hacer una pregunta, de todas maneras, pues tenemos tiempo, no os preocupéis. Enseguida volvemos al auditorio, que tenemos la siguiente mesa, pero sí, tenemos una pregunta. Gracias por su comunicación. El canal es importante también cómo llegar, ¿no? El privado, si WhatsApp, si redes, mails, Oye, esto unido con el vídeo, información, ¿cómo? El canal que se ha cambiado es donde esté tu audiencia. Por eso tienes que conocerlas. Y en ocasiones tienes que segmentar y utilizar varios canales, porque a lo mejor no vas a encontrar en un canal, pero lo vas a encontrar en el otro. Entonces es muy importante, por ejemplo, hablamos hoy de las redes sociales. Las redes sociales nos permiten acceder a millones de personas, pero tu audiencia está en esas redes. O a lo mejor está escuchando en la televisión, o a lo mejor usa la radio, o siempre tenemos muchísimos canales y más hoy en día, que la tecnología es maravillosa. Pero lo importante es saber dónde está tu audiencia para conectar.